Soy María Eugenia Gómez Sierra, profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y hoy vamos a hablar sobre los principios pedagógicos del Padre Ayala. Pues el Padre Ayala es un jesuita, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, y es un renovador realmente de la educación en el siglo XX. Una educación tradicional que él había vivido y a la que él prácticamente le da la vuelta, renovando los principios pedagógicos de la enseñanza religiosa de la época, siguiendo siempre pues la filosofía educativa de los colegios de San Ignacio, pero con una originalidad grande, y sobre todo pues es una persona que contrarresta los principios de la escuela nueva, que habían hablado de una pedagogía activa con un sentido muy diferente a como lo hace él. Él es partidario de la pedagogía activa, pero partiendo de la realidad que ha sido creada, que nos ha sido entregada como un don y que está a nuestro servicio para ayudarnos a crecer. Los principios de la escuela nueva pretenden fundamentalmente destronar la pedagogía tradicional y el autoritarismo de las aulas, el protagonismo que tenían los maestros. Tienen como base pues una antropología que se encuentra atada por la libertad. El autoritarismo, considerado dentro de la escuela, quiere ser erradicado por la escuela nueva. Y el Padre Ayala utiliza una antropología cristiana donde utiliza las mismas claves de la pedagogía activa, pero partiendo de la antropología cristiana, que considera la libertad como un don de Dios que tiene que crecer a medida que se desarrolla la vocación de la persona. Los principios pedagógicos que utiliza la escuela nueva son principios en los que la clave es la libertad como el libre albedrío, la posibilidad de que en la escuela los niños hagan realmente lo que quieren. Los principios del Padre Ayala, que son también activos, no consideran la libertad de esa manera, sino que consideran que el niño tiene un realismo pedagógico que viene en su propia naturaleza. El niño es capaz de manera natural de buscar lo que es bueno, lo que es la verdad. Y además de que el niño es capaz de hacer eso, la naturaleza ha sido creada de tal manera que es capaz de mostrar la verdad. Se trataría de desvelar de la verdad, de la realidad, la verdad que ella nos comunica. Eso sería el realismo pedagógico, que es casi la clave fundamental de la obra del Padre Ayala. El segundo de los principios pedagógicos que utiliza el Padre Ayala es en relación a la actividad de la persona y al deseo de buscar la verdad. Sería la posibilidad de que el hombre se vaya construyendo a partir de la naturaleza que le ha sido dada, entregada como Dios, creada, para buscar la verdad. Es que en el Padre Ayala la relación educativa es clave. El Padre Ayala no considera que no haya que marcar al niño una serie de límites, sino que el Padre Ayala considera que el maestro es capaz de mostrar la belleza al alumno, y el alumno es capaz de crecer a la sombra, a la luz del acompañamiento del maestro. Una de las claves que puede considerarse principio pedagógico es la importancia que él le da a la relación educativa. El maestro, teniendo autoridad, ayuda a crecer. No considera la autoridad como una imposición que restringe la libertad, sino como una potenciación de esas capacidades naturales que el niño tiene y que han de ser
encauzadas. Lo más bonito de él es que esa relación educativa la basa en el despertar en el niño a través del asombro, las virtudes encarnadas en la persona del maestro. En el Padre Ayala destacan a nivel pedagógico dos aspectos fundamentales. Uno, la pedagogía de la sonrisa, que viene a combatir la experiencia que él ha tenido cuando ha sido alumno en la escuela, sometido quizá a una disciplina y a una rigidez, y que él quiere contrarrestar con la pedagogía de la sonrisa, diciendo que el maestro debe sacar del niño la alegría a través de su sonrisa. Y otra de las claves es lo que sería la pedagogía de la conquista del corazón del niño a través del amor. Conquistar el corazón de los niños supone enganchar al maestro con el alumno para que se sienta discípulo. Ese discipulado que no es perturbar, como pues en el momento actual algunas corrientes pedagógicas describen, no es perturbar la libertad del niño, es simplemente suscitar los deseos interiores del niño de vivir según el estilo que vive el maestro. La educación consiste precisamente en llevar de la mano al alumno. La pedagogía en su sentido más profundo, en sus raíces desde el contexto griego, supone llevar al paidos de la mano para que descubra la verdad. Las corrientes actuales pues dicen que ese acompañamiento es un obstáculo, y el Padre Ayala considera que el acompañamiento es la clave para que el niño tenga deseos reales de encontrar esa verdad. De todas formas, el Padre Ayala llega a ser tan original que no solo le da importancia al acompañamiento del adulto, sino que le da muchísima importancia al acompañamiento de los iguales. Él llega a hacer una revolución realmente a nivel pedagógico, porque introduce la forma de aprendizaje que el igual puede dar al otro, como desde su propia perspectiva, no desde la perspectiva de los adultos. En ese sentido, él es totalmente renovador, y además no tiene ningún problema en considerar que existen alumnos con distintos ritmos de aprendizaje y que uno puede servir de maestro del otro. Él encuentra la riqueza que Dios ha puesto en cada ser humano, y no solo eso, la originalidad que ha puesto en cada ser humano, y la utiliza de manera creativa. En ese sentido, por eso es tan importante hacer el vínculo entre el maestro y el alumno. Ese vínculo, que es un vínculo amoroso, virtuoso, no solo amoroso en el sentido sensible de las pedagogías actuales, sino de un vínculo que va más allá del afecto primero, que va al interior de la persona. Ese aspecto amoroso, virtuoso, y un aspecto además entroncado en un ideal, el deseo de encontrar lo mejor, de sacar lo mejor de la persona y de tender hacia lo máximo. En eso se nota mucho que el Padre Ayala es jesuita y busca el más, más y más. Si hubiera que definir la pedagogía del Padre Ayala, habría que definirla con la palabra pedagogía sobrenatural. Es una pedagogía que, partiendo de las cualidades naturales de los alumnos y del maestro, sin embargo busca el efecto de la gracia transformadora en el interior de la persona. El motor de la libertad, entendida en la pedagogía del Padre Ayala, no está en la presencia o ausencia de normas, está en la capacidad de descubrir desde el interior, a través del valor de la gracia, aquello para lo que hemos sido creados. Bueno, el Padre Ayala era partidario de una pedagogía integral.
Hoy en día se entiende la pedagogía integral como el desarrollo de las distintas dimensiones de la persona hasta la plenitud. No ese es el planteamiento del padre Ayala, como no es el planteamiento de ningún pedagogo católico. La pedagogía católica considera que la educación integral es aquella en la que la dimensión espiritual de la persona ha sido capaz de unir, de englobar, de hacer como una especie de envoltorio al desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Entonces, hoy en día, un educador, para contribuir a la educación integral de la persona, lo que necesariamente debe hacer no es tanto tener una vivencia profunda, religiosa, sin más, que no es exigible a muchos de los maestros que no profesan la fe católica, pero sí consciente del valor de la dimensión espiritual de la persona. Todo buen maestro necesariamente es espiritual, porque lo que les enseñamos a los niños no son saberes, conocimientos, lo que les enseñamos a los niños es la vida, y la vida necesariamente va impregnada de ese aspecto espiritual que lleva a la persona a ser feliz. En sus escritos él cuida mucho el no transmitir una visión negativa de la tarea que la Iglesia ha hecho en el campo educativo, a pesar de que proponga unos métodos que realmente fueron revolucionarios. El padre Ayala propone, pues en pleno siglo XX, al principio está proponiendo una lotería educativa, que suena casi como a chiste. Está proponiendo aspectos tan importantes como educar a través de lo audiovisual, de lo gráfico, de lo sensible, para que entre la educación por los ojos. Pero sobre todo está proponiendo una escuela católica que sea capaz de enamorar a los alumnos por la persona de Jesucristo, sentir amor por la persona de Jesucristo. Su finalidad, por supuesto, era el hacer alumnos que descubrieran a Dios y que descubrieran la verdad que nos ha sido revelada en Dios. Pero sí que es cierto que el padre Ayala consideraba que no se puede ser auténticamente cristiano si no se es primeramente totalmente humano. Por eso le da tantísima importancia a la formación humana y al desarrollo a través de la escuela de las humanidades, porque considera él que un sujeto, cuando se ha formado totalmente en todas sus dimensiones y ha desarrollado esa espiritualidad, tiene sensibilidad suficiente como para descubrir la belleza que muestra Jesús. Es realmente un revolucionario a nivel pedagógico en las metodologías. No tiene ningún perfil tradicionalista, sin embargo, sabe destacar los valores de la pedagogía tradicional. Él se enclava dentro de la pedagogía perenne, pero hace una revolución a la pedagogía perenne, influido también por los aspectos negativos que la escuela nueva está produciendo en los centros de educación católica. En ese sentido, lo que él viene a decir es: no podemos transmitir la felicidad de la fe con métodos tan antipáticos. Tiene aspectos muy bonitos en ese sentido, frases muy bonitas, porque dice: no hay que confundir pues lo poco amable que puede ser una persona con la belleza de lo que enseña. En ese sentido, los cambios de él hacen de la pedagogía activa que la clave no esté en lo externo, sino en lo interno de la persona. Pero desde luego no le gustan los métodos tradicionales, se atreve y recibe muchas críticas por apartarse de los métodos tradicionales, pero nunca olvida los fundamentos que hay en los métodos tradicionales. Supo aportar novedad a la pedagogía ignaciana, sin apartarse de los principios de la pedagogía ignaciana, que son una aportación muy grande a la educación,
por la influencia de las humanidades. Sin apartarse de esos principios ignacianos, el padre Ayala da importancia a aspectos didácticos que quizá la pedagogía ignaciana había olvidado por centrarse excesivamente en las humanidades, y el padre Ayala logra que esos nuevos métodos entronquen lo humano con lo novedoso a nivel didáctico. La pedagogía del padre Ayala tiene muchísima influencia porque los principios que él utiliza, sobre todo los aspectos didácticos, sirven para la renovación de los seminarios. Entonces, por eso es tan importante la aportación que hace la pedagogía del padre Ayala. Los seminarios se habían formado con un planteamiento ignaciano y no se habían centrado en los aspectos didácticos ni en los métodos. La originalidad del padre Ayala es que hace replantearse a los seminarios la metodología que utilizan sin cambiar la estructura orgánica de los estudios. La antropología pedagógica que hay tras la obra del padre Ayala es la antropología cristiana. El hombre concebido como un ser creado a imagen y semejanza de Dios y con una vocación. Solamente si el hombre es concebido como un ser vocacionado, que está llamado a hacerse con su trabajo y con la gracia, con la ayuda de la gracia, pues entonces es posible que lo que en pedagogía llamamos la educabilidad del ser humano. Esa antropología permite, primero, que el hombre busque el perfeccionamiento, no solo como perfección humana, sino con la asistencia, la presencia de Dios, y segundo, que otra persona pueda influir sobre él para que se produzca la perfectibilidad, que es una palabra complicada, pero que en educación, junto con educabilidad, es uno de los elementos claves en la filosofía educativa. Solamente el que cree que siempre alguien puede ir a mejor y tiene esa esperanza y esa ilusión, es el que cree que otro le puede acompañar hacia ese gran ideal que está todavía por descubrir en el alumno. Efectivamente, el discernimiento es una de las claves de la pedagogía ignaciana. Ese discernimiento lo que busca es sacar lo mejor de la persona y llevarla al más, más y más, que no es que ocupe más cargos, que tenga mejores puestos, que gane más trabajo, sino que llegue a dar lo máximo para lo que ha sido creado. Esto lo hace la relación educativa en la obra del padre Ayala. Por eso es tan importante y tan novedoso esta aportación que él hace al sistema educativo. Nos cansamos de sacar lo máximo de nosotros mismos y necesitamos que un maestro, cuando nosotros estamos cansados, tire de nosotros para que no abandonemos. Ese tirar de nosotros se puede hacer externamente con normas, se puede hacer pues con incentivos, con calificaciones, con viajes, como ahora mismo hace el sistema educativo, o se puede hacer desde el interior. La clave de hacerlo desde el interior es enseñar a la persona a pensar, a discernir, no fijándose solo en las apariencias de la realidad, sino en lo profundo de la realidad. El discernimiento en el padre Ayala se manifiesta en que enseña a los alumnos a pensar hondo, con profundidad, descubriendo que la realidad tiene secretos y misterio que nos han de ser revelados. Pues la propuesta del padre Ayala hoy en día le aportaría a la escuela dos cosas. Una, la búsqueda de la verdad, que nos la muestra
la propia realidad sin que nosotros nos inventemos nada, que podría corregir desde luego los abusos que se están produciendo en el mundo actual con la aparición de lo virtual y que tanto daño están haciendo a los niños, a las familias, a las escuelas. Y lo segundo que podría aportar la pedagogía del padre Ayala sería la importancia de que la felicidad venga de dentro y no venga de fuera. El que no son los métodos pedagógicos los que hacen que el niño sea feliz en la escuela, sino la búsqueda del interior lo que hace que el niño quiera aprender y no quiera irse de esa escuela. En este sentido, pues al padre Ayala le debemos el agradecimiento que muchísimos alumnos tienen a la figura de sus maestros. Realmente con él se podría decir: he tenido un maestro, a imitación del único y auténtico maestro, Jesús, que fue realmente quien fue su maestro. Los consejos que yo daría a los educadores que quieren utilizar su pedagogía hoy en día, primero es que pues practiquen mucho el buen humor, porque si parte de las cosas que hace el padre Ayala se deben a que el padre Ayala debía tener muy buen humor y se sabía reír de las críticas que recibía, porque el padre Ayala recibió muchas críticas con estas metodologías nuevas. Y una de las cosas que hoy falta a la escuela es buen humor. Y otra de las cosas que yo les diría que podrían aplicar es la confianza en los alumnos. Él logra las cosas que logra, la revolución del seminario, porque confía plenamente en las potencialidades de los alumnos. Confía en que han sido creados de tal manera que son capaces de todo.